Cada vez que yo voy a ofrecer un mensaje como este, no puedo pasar por alto algo que para mí es fundamental. La premisa de que todos somos diferentes. Muy diferentes. No hay dos almas idénticas, ni siquiera dentro de la misma casa. Estoy absolutamente convencido de que estoy frente a una multitud ecléctica, cosmopolita, un verdadero mosaico humano, un collage de historias, de acentos, de trasfondos, de heridas, de sueños. Gente que me mira desde distintas partes del mundo, desde pantallas diminutas en teléfonos o desde televisores en salas donde tal vez hay alguien llorando, otro riendo y otro simplemente tratando de entender qué es lo que Dios quiere decirle hoy. Si tienes hijos, sabes perfectamente que pueden tener los mismos padres, compartir los mismos genes, la misma comida, las mismas reglas y aún así ser completamente distintos. No hay hijos en serie, aunque se parezcan mucho. Ni siquiera los gemelos son iguales. Cada uno tiene una constitución emocional única, una manera diferente de interpretar la vida. Y es curioso, porque aunque biológicamente compartan la misma sangre, espiritualmente cada hijo tiene una relación única con sus padres. Yo no tuve los mismos padres que mis hermanos, aunque técnicamente eran los mismos. Nosotros éramos 4 hermanos y cuando mi hermano mayor cuenta cómo era papá, yo siento que está hablando de otro hombre. Yo conocía a un papá más viejo, más cansado, más paciente en algunas cosas y con menos energía en otras. Así es la vida. Los padres también cambian, evolucionan con el tiempo, ajustan su manera de amar, de corregir, de acompañar. Y lo mismo pasa en cualquier vínculo humano. Con cada persona somos alguien distinto. Con algunos somos fuertes, con otros tiernos. Con algunos nos mostramos seguros, con otros nos volvemos vulnerables. Los entrenadores de fútbol lo saben. No se puede tratar a todos los jugadores igual. Hay quienes rinden mejor si los regañas, y otros que si los regañas se bloquean por completo. Algunos necesitan disciplina, otros necesitan cariño. Los buenos vendedores también lo saben. Saben distinguir al cliente que quiere hablar 1 hora antes de decidirse, del que dice estoy mirando y no quiere que nadie lo moleste. Los buenos maestros, los terapeutas, los líderes, todos los que tratan con personas terminan aprendiendo el arte de leer las diferencias humanas. Y qué maravilla eso, ¿no? Porque imagínate si todos fuéramos iguales. Qué aburrido sería el mundo. Qué monótona la vida si todos pensáramos, sintiéramos y reaccionáramos igual. Sin embargo, tenemos esa tendencia a uniformar todo. A veces queremos que todos amen a Dios de la misma manera, que oren igual, que sientan igual, que reaccionen igual. En las iglesias pasa todo el tiempo. Creemos que hay una talla única, una forma universal de ser espiritual. Como esos médicos rurales que recetaban la misma medicina para cualquier enfermedad, desde un sarpullido hasta una pulmonía. Y el problema es que queremos aplicar ese mismo remedio al alma. Damos el mismo consejo, la misma prédica, el mismo formato de fe, como si todos tuviéramos la misma alma, el mismo corazón, la misma historia. Pero no, cada persona necesita su dosis, su lenguaje, su ritmo, su camino con Dios. Porque Dios no fabrica en serie. Dios es artesano, no industrial. Él no hace fotocopias de seres humanos. Nos diseña a medida, con nuestras particularidades, con nuestros matices. Y hay algo que me encanta pensar. Ni siquiera el Espíritu Santo trata a todos igual. A uno le habla en el silencio, a otro lo sacude con una tormenta. A uno lo convence con una palabra suave, a otro lo despierta con un golpe de realidad. Y todo eso está bien, porque el objetivo no es que seamos iguales, sino que cada uno se encuentre con Dios en su propio idioma emocional. Cuando viajo por distintas ciudades, me doy cuenta de eso. A veces cuento algo y la gente estalla de risa. Y en otro lugar me miran con cara de ¿y el chiste? En algunos lugares aplauden en momentos de emoción. En otros bajan la cabeza y lloran. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo cada alma procesa la verdad. Porque somos distintos, y eso es lo que hace hermosa la comunidad. Y pienso, si ni siquiera 2 hijos del mismo hogar son iguales, ¿cómo pretendemos que 2 creyentes lo sean? Dios no usa moldes. A algunos los moldea con fuego, a otros con agua, a otros con viento. Algunos aprenden por golpes, otros por caricias. Y en esa diversidad está la riqueza del reino. Así que si alguna vez te sentiste fuera de lugar, si alguna vez creíste que no encajabas en el molde espiritual de otros, déjame decirte algo. No estás roto, estás diseñado distinto. No eres una falla de fábrica, eres una obra original. Dios te hizo así a propósito. Y cuando uno acepta eso, cuando uno deja de intentar ser otro y se reconcilia con su propio diseño, empieza a disfrutar de la libertad más hermosa, la de ser quien Dios pensó cuando te imaginó en el vientre de tu madre. Y quiero que entiendas esto desde el inicio de todo lo que vamos a hablar hoy. Dios no espera que seas copia de nadie. Él no te pidió que imites el camino de Moisés, ni la fe de David, ni la paciencia de Job.
Él te pide que seas tú, con tu carácter, con tus debilidades, con tus rarezas, con tu forma única de entender la vida. Porque cuando llegues al final del camino, Dios no te preguntará por qué no fuiste Abraham, ni Pedro, ni Pablo. Te preguntará por qué no fuiste tú. Y ahí empieza el viaje, porque reconocer que somos distintos no es una excusa para no cambiar, sino el primer paso para dejar que Dios trabaje en nuestra forma, en nuestra esencia, sin perder quiénes somos, porque Él no borra el diseño original, lo perfecciona. Y eso, querido amigo, es lo que vamos a descubrir juntos. Cuando uno comprende que no hay dos almas iguales, empieza a mirar al prójimo de otra manera. Ya no lo juzga por lo que hace o por lo que no hace. Empieza a entender que cada persona vive un proceso, una temporada, una batalla que no siempre se ve. Y ese es uno de los mayores ejercicios de madurez espiritual. Aprender a mirar sin comparar, a amar sin intentar moldear. A mí me pasó muchas veces. Durante años pensé que para agradar a Dios tenía que convertirme en otra persona. Quería hablar como los grandes predicadores que escuchaba, imitar su tono, su forma de orar, su manera de citar los versículos. Creía que la santidad tenía un sonido, un estilo, una fórmula. Hasta que un día entendí que Dios no necesita imitadores, sino hijos auténticos. Que Él no está buscando clones, sino corazones sinceros. Y ahí me cayó la ficha. Cuando uno intenta ser otro, pierde el poder de su propia voz. Hay una historia que siempre me conmovió. Cuando David se prepara para enfrentar a Goliat, Saúl, con buena intención, le ofrece su armadura. Era la armadura del rey, la mejor, la más fuerte, la que había resistido 1000 batallas. Pero David la prueba y no puede moverse. Era demasiado grande para él. En ese momento tuvo que tomar una decisión que todos, tarde o temprano, tenemos que tomar. ¿Voy a pelear con lo que me hace sentir seguro, aunque no sea mío, o voy a pelear siendo quien soy? Y David elige ser él, se quita la armadura, toma una honda, unas piedras y sale al campo. No imita a nadie, no intenta parecer más fuerte de lo que es, simplemente confía en que Dios puede usar lo que tiene, lo que él es. Y ahí está el punto. Dios no unge armaduras prestadas, Él unge autenticidad. ¿Cuántas veces tratamos de caminar con armaduras que no nos pertenecen? Adoptamos la manera de hablar, de vestir, de orar o de pensar de otros, porque creemos que eso nos hará más espirituales, más aceptados, más correctos. Pero terminamos caminando pesados, incómodos, torpes. No hay nada más agotador que fingir. Hay gente que lleva toda la vida interpretando un papel. Se esfuerzan por encajar en la expectativa ajena, por parecer buenos creyentes, por no salirse del molde. Pero ¿sabes? Dios no bendice personajes, bendice personas. La bendición no cae sobre la máscara, cae sobre el rostro verdadero. Y aquí entra algo que siempre me parece fascinante. Dios no destruye la materia prima, la redirige. Él no borra lo que somos, sino que lo orienta. Lo que un día fue debilidad, bajo su mano se convierte en propósito. Esa falla que tú crees que te limita puede ser precisamente el detalle que Dios usa para mostrar su poder. Yo aprendí a reconciliarme con mis fallas, a dejar de verlas como defectos irreparables y empezar a verlas como puntos de apoyo. Porque todos tenemos un cable suelto, una grieta, un pedazo que no encaja del todo. Y sin embargo, en esas grietas es donde entra la luz. En esos huecos es donde Dios coloca su gracia. Míralo así. Hay gente que nació con una sensibilidad tan grande que a veces se siente una maldición. Lloran por todo, sienten todo, absorben el dolor de los demás. Pero esa sensibilidad, cuando se entrega a Dios, se convierte en compasión, en empatía, en arte, en capacidad de sanar. Otros, en cambio, nacen con una mente racional, fría, estructurada y piensan que les falta fe porque no sienten tanto. Pero Dios también los usa, los convierte en constructores, en estrategas, en sostenes de los sueños ajenos. No hay una forma única de ser espiritual. Hay quien adora cantando y quien adora en silencio. Hay quien ora llorando y quien ora caminando. Hay quien encuentra a Dios en una multitud y quien solo lo escucha en el silencio del campo. El error es creer que uno de esos modos es superior al otro. Porque en realidad Dios habla todos los idiomas del alma. Habla el lenguaje del lógico y del soñador, del que necesita razones y del que se mueve por fe. Habla con el que grita y con el que calla, con el que danza y con el que se arrodilla, con el que se levanta temprano y con el que apenas puede sostenerse al final del día. Lo importante no es el método, es la relación. Por eso, cuando uno madura espiritualmente, deja de competir, deja de mirar a los costados, deja de preguntarse si está avanzando tan rápido como los demás. Porque entiende que la carrera no es en línea recta,
es un sendero personal, hecho a la medida de cada corazón. Algunos van por caminos más largos, otros más cortos, algunos por desiertos, otros por montañas. Pero todos, de una forma u otra, terminamos en el mismo destino, el abrazo de Dios. Y cuando uno entiende eso, deja de forzar a los demás, deja de querer que el otro adore igual, ore igual, crea igual. Porque uno aprende que la verdadera comunidad no se construye con uniformidad, sino con unidad. Que podemos estar de acuerdo en lo esencial y distintos en lo demás. Que en la casa del Padre hay muchas moradas, muchos cuartos, muchas formas de vivir la fe. Así que si alguna vez te sentiste fuera del molde, si alguna vez pensaste que no encajabas en el tipo de creyente correcto, déjame decirte esto: no te falta espiritualidad, te sobra originalidad. Y eso, en el reino de Dios, no es un defecto, es un sello. Hay algo profundamente liberador en entender que no necesitamos parecernos a nadie para ser amados por Dios. Pero esa libertad, aunque suena hermosa, cuesta. Cuesta porque fuimos criados en una cultura que premia la imitación y castiga la diferencia. Desde niños nos enseñan que hay que portarse bien, hacer lo correcto, no destacar demasiado, no hacer olas. Crecimos aprendiendo a agradar, no a ser. Y entonces llegamos a la adultez llenos de disfraces. Algunos tan bien puestos que ya ni recordamos quiénes somos debajo. Nos acostumbramos a medirnos con las reglas de otros, a competir por validaciones que no necesitamos, a vestirnos con armaduras que no nos dejan respirar. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo una vida ajena, una versión editada de lo que podríamos ser. Dios, sin embargo, trabaja al revés de la sociedad. Él no te pide que encajes, te pide que florezcas. No te pide que te escondas, sino que te muestres. Él no busca que te parezcas a otro, sino que descubras la voz que puso dentro de ti. Porque tu voz, con todas sus imperfecciones, tiene una frecuencia que solo tú puedes emitir. Yo creo que lo más triste que le puede pasar a un ser humano no es fracasar, sino dejar de ser uno mismo por miedo al juicio ajeno. Porque el mundo está lleno de almas cansadas de fingir. Personas que sonríen en las fotos, que dicen todo bien por costumbre, pero que por dentro están agotadas de intentar cumplir expectativas. Y esa fatiga del alma es la que el Espíritu de Dios quiere sanar. Recuerdo una vez en un vuelo largo que me senté al lado de una mujer mayor que no dejaba de hablar. Al principio pensé, no voy a dormir nada, pero terminé escuchándola con atención. Me contó que había pasado su vida entera tratando de ser la hija correcta, la esposa ideal, la madre perfecta. Y que a sus 60 años se dio cuenta de que nunca se permitió ser simplemente ella. Había vivido en modo personaje, siempre representando el papel que se esperaba. Y me dijo algo que me quedó grabado: no sé quién soy cuando no estoy cumpliendo un rol. Esa frase me partió el alma, porque ¿cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? No sabemos quiénes somos cuando dejamos de complacer, y es ahí donde Dios nos encuentra. En ese momento en que el disfraz se agrieta, en que el personaje se cansa, no para juzgarnos, sino para decirnos: te prefiero así, sin guión, sin pose, sin miedo. Dios no puede bendecir lo que fingimos ser, solo puede transformar lo que realmente somos. Por eso, mientras más auténticos nos volvemos, más espacio le damos para obrar. A veces pensamos que lo santo es lo perfecto, cuando en realidad lo santo es lo verdadero. No hay santidad en la falsedad, ni poder en la apariencia. El poder de Dios se mueve en lo genuino, en lo crudo, en lo humano. Y mira qué interesante, cuando uno deja de competir, también empieza a amar mejor, porque el amor no puede fluir donde hay comparación. No puedo celebrar tu victoria si creo que me amenaza. No puedo admirarte si pienso que me reemplazas, pero cuando uno sabe quién es, ya no necesita aplausos para sentirse valioso. Entonces puede mirar al otro sin envidia, sin juicio, sin miedo. Ese es el tipo de madurez que Dios espera de nosotros, la que nos permite coexistir en nuestras diferencias. Entender que algunos avanzan rápido y otros despacio, que algunos son intensos y otros tranquilos, que hay quienes oran con lágrimas y otros con silencio, que hay quienes sirven desde el escenario y otros desde la sombra, y todos son necesarios. Mira a Jesús, nunca trató a dos personas igual. A Pedro lo confrontó, a Juan lo abrazó, a la adúltera la defendió, al joven rico lo desafió, a algunos los llamó por nombre, a otros por heridas, porque sabía leer el alma, sabía qué palabra necesitaba cada corazón, y eso nos enseña algo. La justicia de Dios no es uniformidad, es equidad. Él no da lo mismo a todos, da a cada uno lo que necesita. Por eso, si hoy te sientes diferente, si tu forma de creer, de sentir o de servir no encaja en los moldes tradicionales, no te avergüences. A lo mejor no estás fuera de lugar, sino en el lugar exacto donde Dios quiere mostrar algo nuevo. Porque cada generación necesita almas que se atrevan a romper moldes, gente que diga, así también se puede amar a Dios. Y déjame decirte algo más profundo aún. Tu diferencia no te separa de Dios, te conecta con Él. Porque fue Él quien te hizo así. Fue Él quien decidió el color de tu alma, el ritmo de tus emociones, la forma en que piensas. No fue un error,
Fue intención divina. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de resistir tu propio diseño, descubres que lo que pensabas que era tu defecto, en realidad era tu llamado. Así que no temas ser distinto. No temas si tu proceso se ve diferente al de los demás. Quizá tu camino tenga más curvas, más pausas, más silencios, no importa. Dios no te compara con nadie. No está esperando que llegues a su presencia con una lista de logros, sino con el corazón intacto. Él solo quiere mirarte a los ojos y decirte: te hice único porque tengo un propósito único contigo. Y esa quizá es la lección más hermosa de todas, que la autenticidad no es un lujo, es un acto de obediencia. Porque cuando te permites ser quien Dios soñó, le estás diciendo: confío en tu diseño más que en mi miedo. Y esa confianza es el punto exacto donde empieza la verdadera libertad. A veces pienso que uno de los mayores desafíos de la vida espiritual no es creer en Dios, sino creer que Dios puede amarnos tal como somos. No como deberíamos ser, no como aparentamos ser, sino como realmente somos, con nuestras contradicciones, con nuestras torpezas, con esas zonas que tratamos de esconder incluso de nosotros mismos. Vivimos en un tiempo donde se confunde el valor con la imagen, donde la gente no busca ser, busca parecer. Y en ese afán de encajar en una foto perfecta, perdemos el alma en el proceso. Pero Dios no se impresiona con la foto. Él mira lo que la cámara no ve: las ojeras del cansancio, las cicatrices del corazón, las batallas silenciosas que nadie aplaude. Hay algo profundamente humano en ese intento constante de disimular nuestras debilidades. Nos da miedo decepcionar, miedo no ser suficientes, miedo a mostrarnos frágiles. Pero lo curioso es que mientras más intentamos ocultar lo que somos, más nos alejamos de la verdad que podría sanarnos. Porque Dios solo puede restaurar lo que se entrega, no lo que se disfraza. Yo he conocido gente que pasa años reprimiendo lo que siente por miedo a parecer poco espiritual. Gente que sufre en silencio porque cree que un cristiano de verdad no debería sentirse triste, ni dudar, ni enojarse, ni tener miedo. Pero ¿acaso no fue Jesús mismo quien lloró? ¿Quién sintió angustia, soledad, incluso abandono? La fe no es anestesia, es valentía. No consiste en no sentir, sino en seguir confiando aun cuando todo dentro de uno grita lo contrario. Lo más valiente que uno puede hacer a veces es dejar de fingir que está bien. Reconocer que hay días en los que el alma se cansa, en los que la oración no sale, en los que uno no entiende nada. Porque Dios no espera discursos perfectos, espera sinceridad. Él prefiere un no entiendo honesto antes que un amén automático. Prefiere el silencio dolido antes que la adoración fingida. Y cuando uno se permite ser auténtico delante de Él, algo cambia. Ya no hay que actuar, ya no hay que impresionar, ya no hay que ser el ejemplo de nadie. Simplemente eres hijo. Y ser hijo es saber que el amor no depende del desempeño. Un padre no deja de amar a su hijo porque se caiga, lo ayuda a levantarse. Así es Dios. He visto a muchos llegar al límite del agotamiento espiritual por intentar sostener una fe perfecta. Quieren cumplir con todo, orar como se debe, servir como se espera, sonreír aunque el alma se esté partiendo. Y llega un momento en que colapsan, no porque les falte fe, sino porque les falta descanso, porque confundieron la relación con Dios con una carrera. Pero el Evangelio nunca fue una carrera, es un encuentro. Jesús no vino a reclutar obreros incansables, vino a buscar corazones cansados. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo. No los fuertes, no los exitosos, no los espirituales, sino los agotados. Los que ya no pueden más, los que sienten que la fe se les escapa entre los dedos. Y ahí, justo ahí, donde creemos que todo se derrumba, Dios empieza su mejor obra. Porque cuando uno se rinde, cuando deja de sostener la máscara, cuando se atreve a decir no puedo, entonces la gracia se vuelve real, no teórica, no doctrinal, real. Te atraviesa, te sostiene, te devuelve el aliento. Yo recuerdo que una vez, en un momento de esos donde todo parece un caos, me senté en silencio y dije: Dios, no tengo fuerzas para buscarte. Y sentí algo que no puedo explicar con palabras. No fue una voz, ni una visión, fue paz. Una paz que no venía de mí, una paz que parecía decirme: no hace falta que me busques, ya estoy aquí. Ahí entendí que Dios no espera que yo siempre esté fuerte, que no mide mi fe por cuántas veces caigo, sino por cuántas veces vuelvo a hablarle, que no me exige brillo, me pide verdad. Y desde entonces intento vivir así, sin tanto maquillaje espiritual, sin tanto miedo a decepcionar, sin tanto peso de ser ejemplo. Porque la gente no necesita ver cristianos perfectos, necesita ver cristianos reales. Gente que ama, que falla, que pide perdón, que se levanta y sigue. Gente que no usa su fe como escudo, sino como refugio. Gente que demuestra que el poder de Dios no está en evitar las heridas, sino en mostrar que aún con ellas se puede seguir amando. Así que si estás cansado de aparentar, si llevas tiempo luchando con la idea de que deberías ser mejor, más fuerte, más espiritual,
déjame decirte algo. Ya eres suficiente. No porque lo hayas hecho todo bien, sino porque Dios te eligió así. No porque lo merezcas, sino porque te ama. Y si ese amor no te parece lógico, es porque no lo es. El amor de Dios no se gana, se recibe. Y cuando finalmente lo crees, cuando lo dejas entrar de verdad, te das cuenta de que no tienes que cambiar para que Él te ame. Es su amor el que te cambia. Porque lo que el esfuerzo no logra, la gracia lo transforma. Y esa es quizás la mayor revolución del alma. Descansar sabiendo que no tengo que demostrar nada. Que Dios ya me vio, ya me conoce y aún así me sigue llamando por mi nombre. A veces pienso que gran parte del sufrimiento humano nace de la necesidad de controlarlo todo. Nos cuesta soltar, nos cuesta confiar, nos cuesta admitir que no tenemos las riendas de todo lo que ocurre. Vivimos en una sociedad que nos enseña a planificar, a proyectar, a anticipar cada paso, pero la vida, esa maestra silenciosa, siempre termina demostrando que no se deja domesticar. Queremos certezas, queremos que todo tenga sentido, que el mapa esté claro, que el resultado sea previsible, pero la fe no funciona así. La fe no es tener todo resuelto, es caminar cuando no hay señales, es seguir avanzando cuando la niebla cubre el horizonte y no ves más allá del próximo paso. Esa es la parte que más nos cuesta, confiar cuando no entendemos. Y sin embargo, es ahí donde se revelan los verdaderos cimientos del alma, porque creer cuando todo sale bien no requiere valentía. La fe se prueba cuando nada tiene lógica. Cuando oraste y no pasó nada, cuando esperaste y el milagro no llegó, cuando todo parece indicar que Dios se quedó en silencio, ahí, en ese punto donde uno siente que se quedó solo, es donde la fe se purifica. He conocido a muchas personas que dicen creer, pero en el fondo solo creen mientras el resultado coincida con su expectativa. Apenas algo se sale del guión, se desmoronan. Pero la fe no es un contrato de resultados, es una relación de confianza. Y confiar no es entender, es permanecer. Es decir, no entiendo nada, pero no me voy a ir. Yo mismo tuve que aprender eso a la fuerza. Hubo temporadas en las que pedía señales a Dios y no llegaban. En las que sentía que mis oraciones rebotaban contra el techo. En las que todo lo que parecía seguro se desmoronaba y solo quedaba el silencio. Y aprendí, con los años, que a veces Dios habla justamente desde ese silencio, que no siempre responde con palabras, sino con presencia. Porque la fe no elimina la incertidumbre, la habita. Es como caminar sobre un puente que no se ve, pero que sostiene cada paso. Y si te detienes a pensarlo, eso es lo que nos hace humanos, avanzar en medio de la duda. La seguridad absoluta no deja espacio para la confianza, y Dios se mueve justo en ese espacio, entre lo que no entendemos y lo que decidimos creer. Lo curioso es que, cuando uno suelta el control, la vida empieza a tener más sentido. Es como si, al dejar de apretar el puño, descubrieras que tus manos todavía pueden recibir. Pero mientras intentas retenerlo todo, no hay espacio para nada nuevo. Nos aferramos al pasado, a lo que fue, a lo que creímos que debía ser. Y así evitamos que Dios construya lo que sigue. Recuerda esto: Dios no trabaja sobre escombros sin antes limpiar el terreno. A veces destruye lo viejo no porque quiera castigarte, sino porque ya no puede construir sobre estructuras agrietadas. Y en ese proceso de demolición duele, claro que duele, porque uno se aferra incluso a lo que ya no sirve. Pero mientras tú lloras por lo que perdiste, Él ya está diseñando lo que viene. Hay una frase que siempre me conmovió: Dios rompe para rehacer. Y esa ruptura, aunque parezca un caos, suele ser el punto de partida de una nueva etapa. Porque los planes de Dios rara vez coinciden con los nuestros, y sin embargo siempre terminan siendo mejores. Él no necesita nuestra comprensión, necesita nuestra confianza. Y confiar no es un acto emocional, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir: no entiendo lo que estás haciendo, pero creo que sigues aquí. Porque la fe no se mide en cuántas veces le pediste a Dios explicaciones, sino en cuántas veces seguiste caminando sin tenerlas. Conozco a gente que perdió todo y sin embargo no perdió la fe. Gente que lloró hasta quedarse sin lágrimas, pero siguió creyendo. Y esa gente, créeme, brilla distinto. Tienen una serenidad que no se fabrica, una paz que no depende de circunstancias, porque han aprendido a descansar no en lo que ven, sino en quién los sostiene. Yo creo que uno de los mayores actos de fe es aprender a decir: está bien, no con resignación, sino con confianza. Está bien si no entiendo, está bien si no llega todavía, está bien si el camino cambió. Porque cuando uno aprende a soltar, deja de vivir con miedo a perder. Y lo paradójico es que solo cuando sueltas, Dios te devuelve lo que realmente era tuyo. Piensa en Abraham, por ejemplo. Dios le pide que entregue a su hijo lo más valioso que tenía y él obedece. No porque no le doliera, sino porque entendía que el mismo Dios que se lo dio podía devolvérselo. Y eso es la fe en su máxima expresión. Confiar incluso cuando parece que Dios te está pidiendo lo imposible.
Así que si hoy estás en un momento en el que todo parece inestable, si no sabes hacia dónde va tu historia, si sientes que el suelo se mueve debajo de tus pies, no te desesperes. No estás perdiendo el control. Estás aprendiendo a confiar. Dios nunca te prometió un mapa, te prometió compañía. Y eso al final es lo único que necesitamos, saber que no caminamos solos. Cuando entiendes eso, la ansiedad empieza a aflojar su agarre. Ya no necesitas tener todas las respuestas porque confías en quien las tiene. Ya no dependes del resultado, porque sabes que el proceso también está en sus manos. Y es ahí, en ese punto exacto donde dejas de luchar contra el flujo de la vida, donde por fin empieza la verdadera paz. La fe no es un blindaje contra el dolor, es una brújula en medio del desierto. No te evita las tormentas, pero te recuerda quién está en el bote contigo. Y cuando logras interiorizar eso, cuando realmente lo crees, descubres que no hay pérdida que te robe la esperanza ni silencio que te aparte de su voz. Porque aun cuando no lo veas, Dios sigue obrando, siempre. En tus pausas, en tus caídas, en tus dudas. Incluso en el aparente vacío, Él sigue ahí, preparando el milagro que todavía no imaginas. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que crecer no es acumular años, sino aprender a mirar distinto. Cambia la forma en que entiendes las pérdidas, las pausas, los silencios. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que se rompe es una tragedia, ni todo lo que se detiene es un castigo. Hay pausas que salvan, rupturas que despiertan, despedidas que liberan. Pero para poder ver eso, primero hay que soltar la ilusión de que todo debe salir según el plan. Durante mucho tiempo pensé que la fe consistía en convencer a Dios de que las cosas salieran como yo las imaginaba, que orar era una forma de negociar con el cielo. Le pedía resultados, tiempos, explicaciones, hasta que entendí que la fe verdadera no es decir haz lo que yo quiero, sino haz lo que sea necesario, aunque no lo entienda todavía. Y cuando uno llega a ese punto, algo cambia en el corazón. Ya no se trata de controlar a Dios, sino de confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando todo parece un contrasentido, porque la fe no se mide en los milagros que recibimos, sino en la paz que conservamos cuando no llegan. Y esa paz no se compra, no se improvisa, se construye. Se construye a base de noches en vela, de oraciones sin respuesta, de lágrimas que se vuelven maestra. Se construye cuando aprendes a quedarte, aunque el silencio duela, y a creer, aunque no veas movimiento. Hay un punto en el camino donde uno se rinde, pero no por cansancio, sino por sabiduría. Dejas de pelear con lo inevitable, dejas de preguntarte por qué y empiezas a decir ¿para qué? Y esa pequeña diferencia cambia todo, porque el por qué mira hacia atrás, busca explicación, el para qué mira hacia adelante, busca propósito. Y si algo he aprendido es que todo lo que Dios permite tiene un propósito, incluso lo que duele. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo lo que amaba parecía derrumbarse. Proyectos que no prosperaban, amistades que se alejaban, puertas que se cerraban sin aviso. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Con el tiempo comprendí que no estaba haciendo nada mal, simplemente había cosas que ya no podían acompañarme al siguiente nivel. Dios no estaba castigándome, estaba podando. Y las podas, aunque duelen, son necesarias para que algo vuelva a florecer. A veces pedimos crecimiento, pero no queremos los procesos que implican perder ramas. Queremos frutos nuevos, pero sin que nada cambie. Y la verdad es que la transformación no ocurre en la comodidad, ocurre en la crisis, en el momento en que se cae todo lo que creíamos indispensable y descubrimos que seguimos de pie. Ahí es donde nace una fe más madura, más serena, más real. Y no es una fe que grita, es una fe que respira, que aprende a encontrar a Dios en lo cotidiano, en un café a solas, en una caminata sin prisa, en una conversación honesta, porque cuando uno se reconcilia con la incertidumbre, empieza a disfrutar del presente, deja de vivir esperando cuando todo se acomode y empieza a descubrir la belleza de lo que ya es. Dios no nos prometió una vida sin sobresaltos, prometió presencia, y esa presencia, cuando uno la entiende, lo cambia todo. Ya no necesitas respuestas perfectas, solo su compañía, porque uno puede soportar cualquier cosa, incluso el dolor más grande, si sabe que no está solo. Y ahí está el secreto, aprender a reconocer que Dios no está solo en la iglesia, ni en los momentos de adoración, ni en las victorias. Está en la cocina, en el tráfico, en el cansancio, en los días comunes donde parece que nada pasa. A veces esperamos grandes señales, pero Dios se revela en los pequeños gestos, en una palabra oportuna, en una canción que aparece justo cuando la necesitas, en una puerta que se cierra para protegerte. Él está en todo,
pero solo lo percibe quien deja de correr, quien desacelera lo suficiente como para mirar. Por eso, con el tiempo, uno aprende a agradecer cosas que antes maldecía. Aprendes a agradecer los no que te salvaron, las pausas que te enseñaron paciencia, los adioses que te hicieron más libre. Aprendes a mirar hacia atrás y ver que el rompecabezas tenía sentido, aunque en su momento solo veías piezas sueltas. Hay quienes se pasan la vida pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias, y otros que le piden que los cambie a ellos para poder atravesarlas. Y en esa diferencia está la madurez. Porque cuando el corazón cambia, todo cambia, aunque afuera siga igual. De pronto el mismo trabajo, la misma rutina, la misma casa, se sienten distintos, porque ya no miras con los ojos del miedo, sino con los del propósito. Tal vez eso sea crecer espiritualmente. Dejar de pedir que la vida sea fácil y empezar a pedir que tu alma sea fuerte. No una fuerza de acero, sino de fe. No una fortaleza rígida, sino una que se adapta, que confía, que se inclina sin romperse. Esa es la fuerza de los que han aprendido a esperar sin desesperar. Así que si hoy sientes que estás en medio de una transición, que algo se está desmoronando o que no entiendes hacia dónde va tu historia, no te apures. La fe también tiene estaciones. Hay primaveras de florecer y hay inviernos de silencio, pero ambos son necesarios. El invierno no mata la semilla, la prepara. Y tal vez lo que sientes como un final sea solo una raíz profundizándose antes del nuevo brote. Dios no llega tarde, llega cuando tiene que llegar, ni un minuto antes ni un minuto después. Su tiempo no se mide en relojes, se mide en preparación, y mientras tú esperas que algo cambie, Él te está cambiando a ti. Por dentro, en lo invisible, en lo profundo, así que no te desesperes si no ves resultados todavía. A veces la bendición no se nota al principio, a veces el milagro empieza en silencio. Solo sigue confiando, sigue creyendo, sigue caminando. Porque cuando menos lo esperes, entenderás que cada demora, cada pérdida, cada pausa era parte del proceso que te estaba formando para sostener lo que viene. Y cuando eso ocurra, cuando mires atrás y veas el hilo invisible que unía cada capítulo, vas a sonreír y vas a decir, ahora entiendo, no era un castigo, era un entrenamiento. Hay momentos en la vida en los que todo parece haberse detenido. No hay señales, no hay respuestas, no hay movimiento. Es como si el cielo se hubiera quedado en silencio y uno empieza a preguntarse si acaso Dios se olvidó. Pero no se olvidó. A veces el silencio no es ausencia, es trabajo interno. Es el tiempo en que Dios está reordenando las piezas que tú no puedes ver. El problema es que no nos gusta esperar. Vivimos en una generación que confunde velocidad con progreso. Queremos todo ya, la sanidad, el cambio, la respuesta, el milagro. Pero Dios no trabaja bajo la lógica de la inmediatez. Él no cocina promesas en microondas. Él las madura, las deja reposar, las construye con procesos. Y los procesos, aunque lentos, son los que garantizan que el resultado sea firme. Mira, todos amamos los milagros instantáneos, pero pocas veces entendemos que lo instantáneo rara vez transforma. Un cambio rápido puede emocionar, pero un proceso profundo transforma el carácter. Porque lo que Dios está formando en ti no es solo un resultado, es una estructura. Él no quiere solo darte algo, quiere prepararte para sostenerlo. He visto gente que recibe bendiciones antes de tiempo y se les caen de las manos. No porque no fueran buenas, sino porque aún no estaban listos. Es como entregarle un avión a alguien que todavía no aprendió a volar. Por eso, cuando Dios demora, no está negando, está formando, está afinando tu corazón, ampliando tu capacidad de amar, de resistir, de confiar. El proceso no se disfruta, lo sé. Duele, desconcierta, cansa, pero en el fondo es el mayor acto de amor de Dios. Porque Él no te da lo que pides, te da lo que te hace bien. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Nosotros pedimos desde la ansiedad, Él responde desde la sabiduría. El pueblo de Israel, por ejemplo, tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. 40 años dando vueltas en el desierto, comiendo lo mismo, viendo el mismo paisaje. Uno pensaría que Dios se olvidó de ellos, pero no. Dios no los estaba castigando, los estaba preparando. No estaban listos para la libertad. Todavía pensaban como esclavos, y una mente de esclavo no puede sostener una tierra de promesa. Así somos nosotros a veces. Queremos la promesa sin el proceso, la tierra sin el desierto, la victoria sin la preparación. Pero Dios no trabaja así. Él no te lleva directo al destino, te forma en el camino, porque no se trata solo de llegar, sino de llegar con el corazón correcto. Yo aprendí que hay silencios que enseñan más que 1000 palabras, silencios donde Dios no responde pero sostiene, donde no habla pero acompaña, donde no se muestra pero actúa, y cuando miras atrás descubres que fue en esos silencios donde más creciste, donde aprendiste a depender de su voz interna y no de los aplausos externos, donde tu fe dejó de ser emoción y se volvió convicción. Hay una escena en la Biblia que siempre me emociona, cuando los discípulos están en la barca en medio de la tormenta y Jesús está dormido.
Ellos gritan, se desesperan, piensan que van a morir y él sigue ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque su calma era una lección. Les estaba enseñando que mientras él está en la barca, no importa cuán alta sea la ola. Aunque no hable, su presencia es suficiente. Eso es lo que uno tiene que aprender, a confiar en el Jesús que duerme, en el Dios que no siempre actúa a la vista, pero sigue gobernando desde el silencio. Porque el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Él ve lo que tú no ves, calcula lo que tú no puedes prever, y cuando llega el momento exacto, mueve todo en segundos. He pasado por esas temporadas donde nada avanza, donde oré hasta quedarme sin voz, donde esperé y no vi resultados, y justo cuando estaba por rendirme, algo se destrabó de un día para otro. Y ahí entendí que Dios no llega tarde. Llega cuando uno ya no puede atribuirse el mérito. Llega cuando solo Él puede recibir la gloria. Por eso, si estás en un tiempo de espera, no lo desperdicies. No lo llenes de quejas, llénalo de propósito. En lugar de preguntar ¿por qué tarda?, pregúntate ¿qué me está enseñando? Porque cada demora tiene lecciones escondidas. Te enseña paciencia, humildad, confianza. Te enseña a depender menos de tu control y más de su fidelidad. Hay cosas que solo se aprenden en la oscuridad. Y no hablo de oscuridad como maldad, sino como esas etapas donde no ves nada, donde te toca caminar por intuición, con la fe como linterna. Esas temporadas te hacen más sensible, más sabio, más compasivo, porque el que atravesó un valle sabe acompañar a otros sin juzgar. El proceso no es castigo, es inversión. Cada lágrima que siembras ahora se convertirá en fruto. Cada silencio que soportas con fe se transformará en testimonio. Y cuando todo esto pase, porque va a pasar, mirarás atrás y entenderás que no estabas esperando un milagro, estabas siendo preparado para uno. Así que no corras, no trates de forzar lo que aún no es tiempo, no rompas la crisálida antes de que la mariposa esté lista. A veces lo que parece inactividad es crecimiento invisible, y lo invisible siempre precede a lo eterno. Dios trabaja en secreto, no necesita testigos para hacer milagros, y cuando llegue el momento, lo que tanto esperaste florecerá sin esfuerzo, con la naturalidad de algo que siempre debió ser. Y entonces sabrás que todo el silencio, toda la espera, toda la fe valieron la pena. Porque nada se pierde cuando se pone en manos de Dios, solo se transforma a su debido tiempo en propósito cumplido. Hay un momento en el proceso de fe en que uno deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a decir aquí estoy. Ese cambio de pregunta marca una frontera invisible entre la ansiedad y la confianza. Porque mientras uno sigue obsesionado con los tiempos de Dios, el alma vive en la tensión del futuro. Pero cuando decides habitar el presente, incluso sin respuestas, descubres algo que habías olvidado. Que Dios no solo actúa en los resultados, también está en los intervalos. Vivimos tan acostumbrados a buscar lo extraordinario que se nos escapa lo sagrado de lo cotidiano. Pensamos que la presencia de Dios se manifiesta solo en grandes milagros, en momentos sublimes, en historias que merecen ser contadas. Pero la mayoría de las veces, su presencia se esconde en lo simple, en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido. Está en la conversación que sana, en el abrazo que calma, en el amanecer que llega después de una noche larga. Dios se manifiesta en la normalidad, pero hay que tener ojos entrenados para verlo. A veces, mientras esperamos una señal espectacular, Él nos habla con gestos mínimos, con una persona que aparece justo cuando lo necesitábamos, con una palabra casual que parece dicha al azar, con un silencio que de pronto se vuelve revelador. Y ahí uno entiende que Dios no solo está en los templos, también está en el tránsito, en la cocina, en el trabajo, en ese segundo en el que respiras hondo y dices no puedo más, y de alguna manera sigues adelante. Pero el alma impaciente no soporta la rutina. Quiere emociones, quiere certezas, quiere fuegos artificiales. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando aprendes a encontrar a Dios sin necesidad de espectáculos. Cuando entiendes que la fe madura no necesita prueba constante, sino una conciencia constante. No es depender de señales, sino reconocer que Él ya está aquí, aunque no haya nada visible que lo confirme. He conocido personas que confunden movimiento con dirección. Están siempre corriendo, buscando hacer algo para Dios, creyendo que el activismo espiritual compensa el silencio interior. Pero llega un momento en que las fuerzas se agotan y descubren que no se trata de hacer más, sino de estar mejor. De estar en sincronía con su voluntad, aunque el paso sea lento. Jesús lo dijo de una forma tan sencilla y tan profunda: el reino de Dios está entre ustedes. No dijo llegará, no dijo aparecerá, dijo está. Y esa palabra cambia todo, porque significa que no hay que salir a buscarlo en lo espectacular, sino reconocerlo en lo cercano. Que el reino no es un destino, es una conciencia. Y cuando uno vive con esa conciencia, cada momento se convierte en altar. Hay días en los que no sientes nada, en los que la oración parece vacía, en los que la Biblia se vuelve un texto más.
y piensas que estás fallando. Pero no, no estás fallando. Estás aprendiendo a amar sin emoción. Estás madurando, porque la fe no se valida por lo que sientes, sino por lo que eliges seguir creyendo cuando no sientes nada. Esa es la fe más pura, la que se mantiene cuando no hay estímulo. Y si lo piensas, así también ama a Dios. Él no ama porque siente, ama porque es. Su naturaleza es amor, no reacción. Y eso mismo nos enseña a nosotros, que el amor verdadero no depende del entusiasmo, sino del compromiso. Que la fe no depende del ánimo, sino de la decisión. Recuerdo a una mujer que me dijo: hace años que no siento a Dios como antes, ya no tengo esas experiencias fuertes, esas lágrimas, esas emociones, y sin embargo no puedo dejar de creer. Y le respondí: eso es precisamente lo que prueba que tu fe es real, porque ya no crees por emoción, sino por convicción. Esa fe silenciosa, serena, firme, es la que sostiene cuando los vientos cambian. Y así, poco a poco, uno empieza a entender que la espiritualidad no siempre se manifiesta en la intensidad, sino en la constancia. No en los gritos, sino en la respiración. No en los días gloriosos, sino en los días comunes. Que el milagro no siempre es que Dios cambie algo afuera, sino que te cambie la mirada por dentro. Porque cuando cambia la mirada, todo cambia. Empiezas a ver propósito donde antes veías pérdida. Empiezas a ver aprendizaje donde antes solo veías dolor. Y ese es el momento en que la vida deja de ser una secuencia de circunstancias y se vuelve una conversación con Dios. Y ahí ocurre algo hermoso. El alma se pacifica. Ya no corre, ya no exige, ya no mendiga señales. Aprende a escuchar, aprende a respirar, aprende a estar. Empieza a vivir con un tipo de confianza que no necesita explicaciones. La misma confianza de un niño que se duerme en el auto sin saber el camino, porque sabe quién maneja. Esa es la madurez de la fe, poder descansar en lo desconocido. Saber que aunque el futuro sea incierto, el conductor no cambia. Y ese descanso no es pasividad, es rendición. Es decir, no tengo que entenderlo todo, solo tengo que seguir caminando con él. Quizás esa sea la lección que Dios intenta enseñarnos en cada silencio, que su presencia no depende del ruido, ni de los resultados, ni de lo que vemos. Depende de la capacidad del corazón de reconocerlo incluso en lo ordinario. Porque el cielo no siempre se abre con truenos.